Ok, buenos días estudiantes. En el día de hoy voy a explicar lo que ustedes necesitan para terminar la guía en número 2 de geometría, que está súper fácil. Primero, anotar que en la guía está todo explicado, ¿sí? Traté de hacerlo de la manera más amable posible, ¿sí? Tratando de iniciar por las razones trigonométricas y tratando de partir de ahí, pues ir haciendo las demás, ¿no? Lo importante acá es que ustedes sepan lo siguiente, vean. Las razones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos, ¿sí? O sea, triángulos que tienen un ángulo como el que aparece aquí, que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto, ¿sí? Por eso este triángulo se llama triángulo rectángulo. Digamos que si yo pudiese pues completar esto de este modo, este triángulo con otro triángulo exactamente igual, ¿cierto? ¿Sí? Pues completaría un rectángulo. Por eso también se llama, digamos que a eso también podría debérsele el nombre, ¿sí? Pero la verdadera razón es que es un ángulo recto el que lo compone, es su ángulo más grande. ¿Listo? Bueno, otra de las cuestiones importantes a tratar aquí ustedes ya deben saber identificar las partes de un triángulo rectángulo. Si ustedes ven, si ustedes estuvieron haciendo el ejercicio anterior, se pudieron dar cuenta que el lado más largo siempre es la hipotenusa y siempre es opuesto al ángulo recto, ¿cierto? O sea, si yo tengo acá el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, ¿sí? Pues opuesto a él siempre estará la hipotenusa, ¿listo? De ahí en adelante, ustedes ya saben que a partir del ángulo ustedes pueden definir cuál será el cateto adyacente, como en este caso que está respecto al ángulo alfa, pues el cateto adyacente es el que adyace del ángulo, o sea, que está pegado al vértice que compone ese ángulo, al vértice de ese ángulo, y el cateto opuesto que es opuesto, como su nombre lo indica, al ángulo. ¿Listo? Esas son las cuestiones que ustedes deberían haber aprendido con el video pasado. Si ustedes no lo han mecanizado todavía, pues les recomiendo que vean el video anterior, el video correspondiente a la semana 5. Este video es correspondiente, este que estoy haciendo en este momento, es correspondiente a la semana 6 y a la semana 7. Listo. Resulta que yo puedo calcular los lados de este triángulo conociendo el ángulo, ¿cierto? Conociendo la apertura del ángulo. Esto es lo que nos dice eh, las razones trigonométricas. Es decir, si yo conozco este ángulo y cualquiera de estos dos lados, puedo conocer el otro. ¿Sí? O si yo conozco estos dos lados, puedo conocer el ángulo. O si yo conozco el ángulo y el cateto opuesto, por ejemplo, puedo calcular la hipotenusa. Hay diferentes metoditos para hacerlo, pero todos son muy parecidos, muy relacionados. Yo les voy a explicar el más sencillo. Bueno, acá están las convenciones, hipotenusa pues lo voy a poner así, cateto opuesto CO y cateto adyacente CA. ¿Listo? Aquí está como la explicacióncita de cómo, de qué significa la razón trigonométrica, ¿sí? En lenguaje común, ¿sí? ¿Cómo sería? Y de manera abstracta, ¿sí? Por ejemplo, la primera, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pues sencillo, significa que el seno del ángulo alfa equivale a la relación, que es la misma razón, esta es la verdadera razón, ¿sí? La división, el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y así sucesivamente. Digamos que estas son las tres razones trigonométricas principales, pero no son las únicas, ojo, también hay razones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Y para eso pues valdría la pena entender qué es un recíproco. Un recíproco es lo contrario, digamos en una fracción, es el inverso multiplicativo de esa fracción. Es decir, si yo tengo un número como 8, yo puedo representarlo de manera fraccionaria simplemente colocándole un 1 en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte inferior. Esa sería la representación fraccionaria. Y el inverso multiplicativo o recíproco de esa fracción, pues sería como darle vuelta, ¿sí? O sea, el numerito que está arriba, pasarlo abajo y el numerito que está abajo, pasarlo arriba. De modo que, ¿qué? De modo que ambos multiplicados me den 1.
¿Listo? O sea, 8 sobre 1, que es 8, sobre 1, por 1 sobre 8, que es su recíproco, ¿sí? La fracción multiplicada por su recíproco da 1 al final. ¿Listo? Bien. De ese modo, entonces, podemos decir que, por ejemplo, el seno de un ángulo cuya razón ya está definida, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Podemos invertir esto, podemos invertir la razón, es decir, pasar la hipotenusa abajo, perdón, arriba, y pasar el cateto opuesto abajo, y nos quedaría un recíproco de esta función trigonométrica, de esta razón trigonométrica. ¿Sí? Eso lo hago aquí, vean. Intercambié de lado, pasé la hipotenusa arriba y cateto opuesto abajo, pero eso ya no se puede llamar seno del ángulo, porque pues el seno del ángulo ya está definido aquí. Entonces lo llamamos cosecante. De modo que la cosecante va a ser el recíproco del seno. ¿Listo? Esta cosecante, si yo la multiplico por el seno, pues me va a dar 1. ¿sí? Si yo multiplico ambas, pues me da 1, porque es exactamente multiplicar el cateto opuesto sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto opuesto, y para el mismo ángulo, para el mismo triángulo, debería dar esa multiplicación 1. Listo, digamos que ustedes no tendrán que aprenderse esa cuestión de memoria, porque yo les voy a dar una estrategia mnemotécnica para que ustedes se la aprendan. Listo, estas son entonces las razones trigonométricas y sus recíprocas, y vamos a aprendérnosla con esta estrategia. Realmente ustedes no necesitan saber, ustedes solo necesitan aprenderse cuáles son las razones y sus recíprocas, y a partir de ahí ustedes, con una estrategia muy sencillita, que es como una porra, pues, como cuando uno anima al equipo favorito, uno dice Coca, Coca, hip, hip. Coca, Coca, hip, hip. ¿Listo? Esto no lo aprendemos también. Nos aprendemos acá un orden, ¿cierto? Un orden que ya les digo cómo organizarlo, y vamos a utilizar eso como estrategia mnemotécnica. Entonces vamos a ver cómo se hace. Voy a empezar. Entonces, yo solo necesito aprenderme entonces las identidades trigonométricas o las razones trigonométricas, sin necesidad de establecer inmediatamente la razón. ¿Sí? Lo voy a hacer sentido vertical para que ustedes lo noten, ¿cierto? Entonces voy a escribir arriba la más popular de las razones trigonométricas, que es la razón seno. ¿Listo? Entonces utilicemos un lapicero negro. Seno, que se escribe así, o también algunos lo escriben seno así. No pasa nada, pues es lo mismo, ustedes ya saben. De un ángulo. Voy a poner un ángulo alfa. Puedo colocar cualquier ángulo. Aquí no interesa el ángulo. Y voy a colocar el igual. ¿Listo? Habíamos dicho que la otra identidad es coseno. La otra es tangente. Y a partir de esas tres vamos a identificar las recíprocas del siguiente modo. Vamos a hacer lo siguiente. La recíproca de tangente, ¿cuál es? La recíproca de tangente es cotangente. ¿Listo? Entonces, cot del ángulo. La recíproca de coseno, ¿cuál es? Pues la recíproca de coseno es secante. ¿Y la recíproca de seno, cuál es? Pues la recíproca de seno es cosecante, como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Entonces, si usted sabe que la recíproca de seno es cosecante, que la recíproca de coseno es secante y la recíproca de tangente es cotangente, usted ya aprendió la mitad de lo que necesita aprender aquí. Ahora lo siguiente es, vamos a hacer líneas aquí divisorias de fracción, porque estas son razones, y las razones trigonométricas no son más que divisiones, ¿sí? Cocientes. Es algo sobre algo. ¿Listo? Y aquí es donde vamos a aplicar nuestra porra, ¿sí? Nuestra porra que dice Coca, Coca, hip, hip. ¿Listo? Esa porrita es sencilla y ustedes se la van a aprender. Coca, Coca, hip, hip. Primero lo vamos a hacer hacia abajo. ¿Listo? Primero lo vamos a escribir hacia abajo, tal como suena. Co, ca, hip.
hip. Ahí está la primera, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Y en dónde? En los numeradores. En los numeradores, o sea, en la parte de arriba de la fracción. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Co, ca, co, ca, hip, hip. Y listo. De ese modo ya tenemos nuestras razones trigonométricas y ya podemos en cualquier examen, en cualquier lado, a partir de esto, pues definirlas o estructurarlas. ¿Listo? Es decir, ustedes se aprenden esto, se aprenden la porrita y ya ustedes la arman, ¿sí? En lugar de aprenderse, por ejemplo, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, pues se aprenden esta partecita y se aprende la porrita y ya está. Esa es la manera más fácil de aprenderse esas razones trigonométricas. Bueno, veamos entonces aquí una cosa. Veamos, aquí yo le explico. Esto está aquí, véalo. Si ustedes se dan cuenta, pues yo pongo las razones acá, pongo las lineecitas y empiezo coca, coca, hip, hacia la derecha y aquí coca, coca, hip, hacia la izquierda. Lo pongo así, pues como para cuestión de papel, de ahorro de papel en la guía, pero pues ustedes lo pueden hacer como quieran. Ahora vamos a aplicar estas razones. Estas razones vamos a aplicarlas a un ángulo. ¿Listo? Entonces tenemos este ejemplo 2, en el cual nos piden aplicar todas las razones trigonométricas para ese ángulo. ¿Listo? Y por eso pues vamos a tener que identificar ciertas partes de ese ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a dejarlo aquí. Voy a borrar esto, dejar de compartir y voy a escribir acá sobre esto. Listo. Entonces, pues ya nos dijeron que el ángulo alfa va a ser el que vamos a utilizar para identificar, ¿cierto? Pues, ¿cómo nos lo están diciendo? Pues porque nos lo están marcando, ¿sí? Si nos marcan acá, pues entonces vamos a utilizar este ángulo. Si nos marcan acá, vamos a utilizar este ángulo. Este ángulo no nos lo van a marcar nunca. ¿Por qué? Porque es el ángulo recto. Este ángulo ya mide 90 grados y ya sabemos que al frente de ese ángulo o opuesto a ese ángulo está siempre nuestra hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa es esta de aquí. ¿Listo? Entonces, por lo menos ya identificamos la hipotenusa. La hipotenusa no va a depender de este ángulo. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo y siempre está opuesto al ángulo recto. Ahora nos queda por definir estos dos ángulos. Entonces ya habíamos definido nosotros anteriormente que este ángulo que está opuesto, ¿cierto?, al ángulo, que este lado que está opuesto a este ángulo alfa, pues le vamos a llamar el cateto opuesto. Su nombre lo indica, vea, está opuesto, y que el ángulo que está pegado, ¿cierto?, al cateto, al vértice o al ángulo, o el lado que compone al ángulo junto a la hipotenusa, pues lo voy a llamar cateto adyacente. Entonces ya identifica mis tres ángulos mis tres lados para este ángulo. Listo, entonces vamos a utilizar nuestra relación mnemotécnica y vamos a calcular rápidamente aquí nuestras identidades para este triángulo. Es sencillo. Entonces habíamos dicho que seno de alfa, ¿cierto? Coseno de alfa, tangente de alfa y las recíprocas de tangente, cotangente de alfa, por supuesto, secante de alfa y cosecante de alfa. ¿Por qué de alfa? Pues porque el ángulo aquí se llama alfa. Si este ángulo se llama beta, pues entonces le cambio beta aquí. Si este ángulo se llama gamma, pues entonces le pongo gamma. Si se llama omega, le pongo omega. O sea, este angulito de aquí simplemente tenemos que tener en cuenta que cambia, ¿no? Que puede cambiar. Y listo, y voy a resolver mi situación mnemotécnica aquí. Mi situación mnemotécnica entonces me decía que yo debía, entonces, para cada una de estas razones, poner una linecita y aplicar la porra que nos aprendimos de coca, coca, hip, hip. Y esa porra, entonces, la vamos a aplicar
de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba, así. Co, ca, co, ca, ip, ip. ¿Listo? Y ahora de abajo hacia arriba en los denominadores. Co, ca, co, ca, ip, ip. Y listo, ya está. Bien, pero no hemos terminado, ¿cierto? Porque aquí, si nosotros nos damos cuenta, pues cada lado tiene sus medidas. Entonces vamos a aplicar para cada lado, para cada función, para cada razón trigonométrica, vamos a reemplazar los lados. Como ya identificamos plenamente nuestros lados, pues no tenemos ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces me dice aquí, vamos a poner las líneas aquí. Ya sabemos que esto está en centímetros, no lo voy a colocar, ¿sí? A menos que ustedes les pidan las unidades, pues ustedes las van a omitir, a menos que yo se las pida específicamente. Bueno, vamos entonces a realizar esto. Me dice entonces que el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí yo debo buscar el cateto opuesto. ¿Cuál será el cateto opuesto? Mírelo aquí. Y sobre la hipotenusa, ¿cuál será la hipotenusa? Pues mírela aquí. Entonces debo colocar el cateto opuesto, pues 4, pues sería 4 centímetros, pero pues ese no es, perdón. No es 4, es 3, cateto opuesto, 3 centímetros. Menos mal me di cuenta. 3 centímetros, pues puedo colocarlo así, 3 centímetros, o puedo colocar el 3. Lo voy a hacer solo para este primero y los demás ya lo voy a dejar. Hipotenusa, 5 centímetros. Es este lado, la hipotenusa. Para el siguiente, cateto adyacente, 4. Listo, 4. Hipotenusa, 5. Fácil, ¿no? Cateto opuesto para la tangente. Cateto opuesto, 3. Cateto adyacente, 4. Para la cotangente, cateto adyacente, 4. Cateto opuesto, 3. ¿Sí ven que es el recíproco? El recíproco, vea. Hipotenusa, 5. Cateto adyacente, 4. Hipotenusa, 5. Cateto opuesto, 3. Entonces, vea, el recíproco de este, 5 tercios, es este, 3 quintos. Voy a borrarle entonces aquí estos centímetros para que no se nos... ¿Listo? El recíproco de 4 quintos, ¿cuál es? 5 cuartos. Y el recíproco de 3 cuartos, pues 4 tercios. Y así tengo el modo de calcular mis razones trigonométricas para este triángulo. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer en este ejercicio que les propongo acá en la guía. ¿Listo? En este ejercicio, bueno, el ejercicio 3 es más relacionado con el tema explicado anteriormente, como identificación de los lados de un ángulo. Pero en este puntico, vea, ahí calcula las razones trigonométricas para los siguientes triángulos. Entonces ustedes vienen aquí y dicen, ah, bueno, para el seno, entonces ponen el ángulo, ¿no? Ponen el ángulo que es, no me van a poner alfa para todos los ángulos de aquí. Aquí me ponen el angulito que es, que en este caso, por ejemplo, es sigma. Entonces, sigma. ¿Listo? ¿Qué lados en seno? Me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso ustedes ya lo tienen en su tablita, en una hojita, y ustedes van completando. ¿Cuál sería el cateto opuesto aquí? Pues entonces ustedes tienen que venir acá e identificar el cateto opuesto, que es este, perdón, el ángulo. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Pues el que está opuesto. ¿Y la hipotenusa cuál es? Pues la que está opuesta al ángulo más grande, esto. Entonces, en la primera, ya, sencillo, ¿verdad? Como es cateto opuesto sobre hipotenusa, quedaría algo así. Quedaría sigma. Cateto opuesto de... ¿Cuánto medía el cateto opuesto? Cateto opuesto medía 20 y la hipotenusa 29. Entonces lo ponen así. 20, el cateto opuesto, sobre 29. Y ya está, no hacen nada más. No hacen absolutamente nada más, así me lo dejan. Ya, eso es lo único que quiero aquí. Que se acostumbren a poner el sigma, o el ángulo como es, el nombrecito como es, y que me identifiquen y que coloquen los numeritos tal como se les estoy pidiendo ahí. ¿Listo? Bien. Eso por ese lado. Entonces, en ese punto que pues tenía que entregar la semana pasada, sería el punto 4 y el punto 5. El punto 4 es todo igual, solo que hay varios triángulos.
Y el punto 5, vean, el punto 5 pues es casi lo mismo, pero ustedes lo único que tienen que hacer aquí es lo siguiente, vean. Ustedes acá en este espacio donde dice respuesta, ustedes van a tener que marcar la letra a la que corresponda cada uno de estas razones trigonométricas en relación a ¿qué? A la función trigonométrica. Entonces, por ejemplo, tangente de alfa en este caso la tangente de alfa, yo sé que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, porque pues ya lo hice arriba con una ficha mnemotécnica, ya lo sé. Entonces, como aquí, para la tangente de alfa, la respuesta es esta, pues entonces yo voy a colocar la letra correspondiente aquí, así, la coloco. B, ya está, esa es la respuesta, vean, B, ¿listo? Y así para cada uno de estos. La secante, entonces, ¿cuál es? Pues ustedes dirán, ¿cuál de estas está? ¿En cuál de estas quedó organizada, quedó ubicada? Y me colocan la letrica que la identifica ahí. Para cotangente, lo mismo. Así para todas las razones que están ahí interpretadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí los ángulos son diferentes. No interesa. Ahí no interesa nada. Listo, y así podemos desmarcarnos tranquilamente el ejercicio 4 y el ejercicio 5. ¿Listo? Bien, ahorita voy a explicar el ejercicio 6, pero voy a cortar acá el video. Este videito pues es el correspondiente a la semana 6. Ya en un momento estaré también subiendo y compartiendo la explicación de la semana 7. Muchas gracias y hasta luego.